Muy bien. Bueno, ya están aquí en este estudio Michelle Mella, protagonista de la película Niñas Araña. Bienvenida, Michelle. Hola, muchas gracias. Y don Guillermo Moelo, director de la cinta. Hola. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos escuchando el trailer. Nos vemos terrible, Lilia. No, ya pasamos piola con esa pinta de acá, pues. Terrible Lili, me gustó esa expresión que lo usan harto en la película. Tuve la oportunidad de ver la película linda, ¿no? con Andrea, Sí, como lindo. para poder comentarla con ustedes. Película que se estrena el día de hoy. Guillermo, 5 años de trabajo para llegar al estreno el día de hoy. El proceso más o menos habitual del cine chileno, lento, pero Sí, es seguro. Difícil. Es lento. Es lento, pero por múltiples temas. Básicamente, uno igual te demoráis más o menos como un año en armar un guión en el cual tú ya te sentás como cómodo y que si te quedas tenido el trabajo dedicado. Y desde ahí ya viene toda la segunda parte, que es como empezar a hacer el levantamiento de fondo, que también eso es largo y que hay postulación y tenés que esperar los tiempos que naturalmente tiene. Entonces eso también demora probablemente otro año más, y cuando tú liberáis esos fondos normalmente no alcanzan a cubrirle Claro. el costo de la producción completa, entonces tienes que continuar. Desde esa perspectiva, el camino, la filmación de la película en general es corta, o sea, nosotros nos filmamos 29 días. Pero todo el resto del proceso es mucho más largo. Ahora, 29 días. Mira. la filmación. Sí. No es una película biográfica, no es un documental, no es una versión Biografía. verídica de lo que ocurrió. Está inspirada en este caso. Sí, inspirado en el caso, inspirado también y adaptado de una obra de teatro que escribió Luis Barrales, que estuvo nominado al Premio del Tesoro en aquellos años, creo que fue el 2008. Y sobre eso nosotros... fue el punto de partida donde volvimos a la historia original, volvimos a las entrevistas que los niños habían dado en esa época, y a reconfigurar lo que sería la historia de la película, que obviamente tenía que tomar distancia de la obra de teatro por el lenguaje cinematográfico, y desde ahí como empezamos a indagar en lo que ella vivía en la toma de Peñalolén. Entonces había que de alguna manera resumir la historia de la toma de Peñalolén también para poder entender el contexto en el cual Claro. se desarrolla la historia. Perfecto. Y tenemos a una de sus protagonistas, son 3 las protagonistas. Claro, yo diría que, digamos, la que más luce es Michelle, pero no luce en buen sentido de la palabra, y que es la única que tiene algún tipo de estudio teatral. actriz. Porque era evidente que tenían que verse muy jóvenes, porque las chicas tenían 12, 13, 14 años más o menos en el contexto de la película. ¿Cómo te preparaste para este desafío, Michelle, siendo que llevas poquito en la carrera teatral? Fue un desafío, de todas maneras, sí. Pero uno también llega, sobre todo porque era más chica, tenía a lo mejor menos herramientas que lo da la actuación, el estudio de actuar, también llega un poco por la intuición. ¿Ya? Es un camino bastante intuitivo, donde uno va robando un poco referentes de la realidad, referentes externos. Yo creo que eso era lo más importante. Recuerdo haber estado muy atenta a ver grupos de chicas. Yo en ese momento tenía 21 además. Entonces Ahora me- tenés 24. Claro, y entonces me alejaba un poco de los 13 años. Uno tiene ahí intereses distintos a los 13 que a los 21. Estar un poco bien atenta a ver... poner harto ojo y oreja. En la realidad que el final está alrededor de nosotros, porque el tema principal de la película no es la carencia material, es una carencia mucho más multisistémica que está presente en todos los estratos sociales, no solamente en una toma. Oye, pero la forma de hablar, te preparaste, sí, efectivamente yo me imagino que hay un equipo ahí que está también apoyando, pero la forma de hablar, obviamente tú no hablas así, digamos, como las chicas arañas. No hablo así, pero uno va ahí construyendo, un poco robando de cada cosa que le sirve, que voy en la micro y veo a estas chicas de colegio hablar, entonces pongo ojo ahí, oreja y robo. Ya. Voy robando, y a veces, no sé, uno también hace cosas un poco más psycho y graba con el celular a alguien que está hablando, por ejemplo, saca fotos ahí escondido y va ahí guardando en una carpeta, claro, con todo lo que te puede servir para ese personaje. Finalmente uno hace una carpeta y una bitácora donde yo tengo ahí escrito todo ese proceso. Qué A bueno. mí me gustó la mirada que tiene la película, porque cuando empiezan a retratar, no vamos a spoilear nada, tranquilos los auditores, cuando empiezan a retratar a estas chiquillas que viven en la toma de Peñalolén, una toma modelo, que de pronto quieren tener ellas un ascenso en términos sociales, y ascienden justamente en edificios para robar de un modo operandi distinto, con todo lo que significaban los sueños para ella, cómo se imagina ella en el futuro, en la tele, contando su historia, vistiéndose de una manera distinta, donde encajaran en un mall de Las Condes. Toda una cuestión que también los medios y la máquina del consumo te trata de establecer. Esto de Sí, po. tú tienes que llegar a esto, y esto significa de alguna manera felicidad.
Claro, y eso es como de alguna manera lo que la película pone como en tesis, que hay una frase como de Galeano que dice que el problema de ya como de los niños marginales que se viven entre la dicotomía de un sistema que te ofrece todo y la imposibilidad de tenerlo. Y finalmente, claro, uno como adulto tiene la posibilidad de entender que en un sistema donde te está todo el rato diciendo como, sí, tú puedes tener todo esto y te ofrece todo, pero vas a ser más claro, feliz. vas a ser más feliz con eso. Claro, pero ¿qué pasa con los niños que finalmente todavía con en este caso son niñas que están pasando a ser adolescentes? ¿Qué pasa en ese? Y más encima cuando son marginales, es súper difícil de verdad que ellos tengan la capacidad de despegarse de eso, porque el sistema que promueve, digamos, el consumo constante, finalmente está todo el rato poniéndote letreros de ten esto, ten esto, ten esto, ten esto, ten esto, ¿sí? Oye, fíjate, Guillermo, que tuvimos la posibilidad también de tener a la gente de Mala Junta, a la directora y al actor principal, y me gusta también lo que está un poco contextualizando con lo que decía Eduardo, que ustedes plantean una crítica y visibilizan muchas cosas que un sector de la sociedad no ve. Uno efectivamente puede tomar decisiones de adulto si toma el camino izquierdo, derecho o del medio. Sí. Pero efectivamente cuando hablamos de adolescentes, que es lo que tú dices, y que no solamente son de situación precaria, sino que hay gente de clase media que tiene a sus hijos botados todo el día porque trabajan todo el día fuera de la casa para darle muchas cosas también. Entonces el punto del abandono me pareció muy interesante. Sí, como que me parece que en el caso particular ya como de las niñas araña, creo que es un problema que, o sea, tú te puedes... un adolescente se puede sentir identificado con las niñas araña independiente de que sea marginal o no. O sea, creo que cualquier persona se va a poner en su posición porque desde esa perspectiva, aunque han pasado 10 años de esta historia, creo que esta historia nos representa bastante como país, ¿cachai? Como que nos muestra de alguna manera, nos muestra un lado que quizá que la gente no quiere ver. Y finalmente también tú te das cuenta que el robo aquí es un resultado de un montón de cosas. Como que esto no es una película sobre delincuencia, ¿cachai? Ellos fueron delincuentes, pero aquí el acento, esto no es Pulp Fiction, si queréis decirlo, porque eso es una película sobre delincuencia como tal, ¿cachai? Donde sí, aquí es la delincuencia del final de un camino en el cual hay montones de cosas humanas, ¿cachai? Que como tú decís, nadie va a decir que está bien o que está mal, pero creo que es bueno poner la atención sobre lo que está pasando en nuestra sociedad y particularmente también como en la infancia. Hay un tuitero, dice Ardillo, me parece extremo hacer una película de la delincuencia fomentando la popularidad de estas acciones. Nada contra la actriz, me parece ciudadano, él no escribe a menudo, que sin haber visto la película me parece muy antojadizo lo que está señalando, porque yo creo que la película lejos te genera esta cuestión de que mira que es choro lo que hacen y es un buen camino. Por el contrario, la sensación de vacío, de malestar, esa sensación como de amarga de boca respecto a lo que ellas tienen que enfrentar por estas decisiones que toman, es muy superior al hecho de decir, mira, igual puede ser, en una de esas hagámosla. Claro, y ahí como que mucha gente cuando aparece Rápido y Furioso o Pulp Fiction, nadie dice que es un problema con la delincuencia y nadie tiene ningún rollo. Claro. Es como... La gran estafa, nadie dice, oye, sí, hagámoslo. Y vamos a una estafa, un casino. No, y además que los americanos tienen una visión del bien y el mal bien peculiar, porque el que mata, que es gringo, que es el héroe, mata a mucha gente y sale libre por paja. Sí, pero para dejarlo en claro, no es una película sobre delincuencia, es una película sobre, digamos, sobre las niñas de esa edad, sobre un grupo de 3 amigas que en el fondo están... que de alguna manera nos refleja como sociedad y que están metidas en un sistema y están metidas en un montón de problemas que entran a esto. ¿Cachai? Tus coprotagonistas sí eran menores, ¿no? Sí, las chicas tenían 15 años, creo que 15 o 16 cuando grabamos. ¿Cómo fue eso? Compartir con ellas que no tenían estudios formales de actuación, con las que tenías que, me imagino, pasar muchas horas para generar esta sensación, porque en un minuto dicen en la película, nosotros somos familia. Fue rico porque sí se generó ese afiatamiento de pasar todo el día, todos los días casi juntas, y fue rico porque también me ayudó a mí, que yo era mayor, a acercarme un poco a volver a esa adolescencia. Las chiquillas tenían esa chispa adolescente ahí todavía muy, muy presente, entonces para mí fue sumarme a una energía que me ayudó, y además que las chicas son muy, muy talentosas, le hacen muy bien y agarraron al tiro el trabajo, o sea... las 3, la verdad. Muchas gracias. No, pero agarraron de enseguida el trabajo. Sí, porque hay que memorizar, practicar... Harto ensayo también, tuvimos harto ensayo. Antes de empezar el proceso de rodaje también ensayamos con cámara, con el director, tuvimos más o menos un mes intenso antes de empezar a rodar ensayando. ¿Cómo es eso? Contémosle a la gente que no está familiarizada con ese proceso, ¿qué es eso de ensayar con cámara? Dale, Nacho. Bueno, ok.
Bueno, lo primero que se hizo fue una Daniela Aguayo, que es co-guionista y dirigió la obra original. Participó ayudando como el coach de las niñas, es decir, ellas empezaban a trabajar como de los personajes de la escena, y yo después llegaba a sumarme al final de ese proceso y llegaba una cámara. Entonces, básicamente, ellas hacíamos una pasada de la escena, revisábamos, y después yo empezaba a conversábamos sobre los puntos ya dramáticos, los personajes, etcétera, etcétera. Y después ya hacíamos de verdad una mini grabación. O sea, registrábamos, nos estábamos ensayando, y yo estaba con el computador y montábamos ahí mismo. Y yo me sentaba a editar la escena con ellas. Perfecto. Entonces, para que pudieran básicamente ver cuál era el proceso completo, que entendieran cuál era, a grandes rasgos, cómo se armaba una peli. Y desde ahí empezaron a enseñarle ciertas cosas como, mira, ¿cachai? Cambiaste tu energía, entonces por consiguiente este plano no me pega con otro, tenés que tratar de mantenerlo, empezaron a tener conciencia. Yo creo que ayudó bastante. Sí, ayudó bastante, sobre todo porque la presencia de la cámara es una presencia súper potente. Es como un pequeño dios omnipresente ahí que siempre está y que cuesta un poco acostumbrarte, es intimidante, sobre todo al principio. Cuando para mí, por ejemplo, que estaba acostumbrada a actuar en teatro, donde, claro, te está viendo gente, pero no hay una cámara de la cual tú tengas que tener conciencia todo el rato, y en el cine sí, porque está ahí, tienes que, no sé, plano... No tienes que mirar la cámara, no tienes que mirarle, el plano tiene que dar un ángulo exacto, porque si no el foco se va. Claro, finalmente es una gran coreografía, la cámara tiene una coreografía con las actrices, y el sonista también, y la luz también. Finalmente es un equipo que se está... ¿Cachai? Cuando estáis filmando una escena, se tienen que parar en cierto lugar porque te llega la luz. Hay un montón de cosas que están ocurriendo al mismo momento. Entonces, es súper importante que ellas como actrices incorporen eso para que todos, ¿cachai? Para que tengamos un gran resultado. Entonces, porque además es un trabajo en equipo, completamente. O sea, más allá que nosotras estemos actuando y el director esté ahí dirigiendo, hay todo un equipo gigante de personas alrededor también trabajando para que todo funcione al mismo tiempo. Oye, Michelle, yo creo que tú eres una mujer bastante más joven que nosotros, que tiene una visión de la sociedad distinta. ¿Qué te parece que va a proyectar la película? ¿Cuál es el mensaje que va a entender o que tú que gustaría que entendiera la gente sobre la película Las Niñas Araña? Mira, más que un mensaje en concreto que la gente entendiera, me gustaría que se vaya llena de preguntas, llena de cosas que para ellos mismos reflexionar y responder. Yo creo que eso pretende la película, más que dar una visión clara y sesgada acerca de una realidad, sino que la gente se quede con eso, que lo haga reflexionar y que se vaya para casa no igual como salió de la película. ¿Qué preguntas te gustaría que se hiciera la gente? Acerca de la desigualdad, de la falta de oportunidades, de las carencias que no son materiales, que no tienen que ver con vivir en una toma o vivir en un condominio. Yo creo que finalmente la delincuencia o el acto delictual sirve como una anécdota para contar una historia que es mucho más profunda y que tiene que ver con desigualdades sociales, con carencias, con la realidad que vivimos hoy incluso y que está en todas partes. O sea, la desigualdad tú la puedes ver caminando por el centro de Santiago. Sí, el rol de padre también. ¿Cuál es tu responsabilidad el rol de como familia, padre? La construcción de familia, la transmisión de valores, todo un proceso que podrás tener mucha plata, pero si te falta eso, eres pobre igual. Y es tremenda esa pobreza. Que es un rollo multisistémico. Cuando tú ves que lo que explota termina explotando en el Sename, y te das cuenta que finalmente se da todo duro, que es que el 47% de la gente que está en la cárcel pasó por el Sename. Te das cuenta que finalmente si nosotros ponemos la atención sobre el resultado, que es el robo, digamos, y no ponemos atención sobre lo que está antes, ¿cachai? Que son los seres humanos que estamos detrás de todo esto, de las personas, ¿cachai? Y eso la película, a través de este famoso, digamos, famosa historia del robo, lo que pretende es volver la mirada hacia la parte humana, sobre todo lo que está detrás. Claro. O sea, las niñas, las familias, el rol de nosotros, la sociedad, el rol de los medios. Eso es básicamente como que miremos que es algo más grande que solamente ese resultado final. Y además algo, ciudadanos, que está aquí alrededor nuestro, ¿eh? No ocurre en Beirut, claro, en Islamabad, no, está ocurriendo acá. Esta película se estrena el día de hoy, la primera función es a eso del mediodía, les deseamos éxito, siempre lo decimos acá, el primer fin de semana es clave para cines chilenos, así que les recordamos que también tiene a 4 grandes actores en el elenco, la Francisca Gavilán, tu mamá, mi mamá, sí, Pablo Schwartz, Pablo Macaya y Patricio Contreras, así que se la recomendamos para que vaya a darle una mirada a la película Las Niñas Araña, que se estrena el día de hoy. Muchísimas gracias por venir a contarnos también acá al Ciudadano. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les vaya muy bien, porque aquí en WhatsApp hay mucha gente que habla de por qué les justifica la desigualdad, la delincuencia y todo eso. Yo los invito a que toda esta gente que está opinando, para bien o para mal, vaya a ver la película y saca su propia impresión. Creo que es mucho más justo y más real. Michelle Mella, protagonista, Guillermo Modelo, director. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Son las